Amados hermanos y estimados oyentes, es un inconmensurable placer compartir con ustedes nuestro alimento diario, la serie Los Ministros del Nuevo Pacto, tomo 2, las promesas de Dios. Semana 1. El ministerio que recibí del Señor Jesús, basada en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24, y segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Día martes, lectura bíblica, libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Leer con oración. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Ministros del nuevo pacto, constituidos con la palabra fundamental. La naturaleza de la palabra de Dios puede ser vista bajo dos aspectos: la palabra fundamental y la palabra profética. La palabra fundamental se refiere a los fundamentos de la fe cristiana, es decir, a las palabras que sirven como base y que son las verdades del Evangelio, como por ejemplo, la redención, el perdón de los pecados, la justificación, la reconciliación, la regeneración, la santificación, la renovación, la transformación y la glorificación. Estas son las verdades fundamentales y como ministros del nuevo pacto debemos conocerlas bien. Leamos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y que el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No basta solo con saber lo que es el ministerio, necesitamos vislumbrar que así como Pablo, recibimos un ministerio que debe ser ejecutado. Aquí vemos que el apóstol no estimaría preciosa su vida si no completaba dos cosas. Primeramente, la carrera, y en segundo lugar, el ministerio que recibió del Señor Jesús. El contenido de este ministerio era el Evangelio de la gracia de Dios, constituido de la palabra fundamental. Como ministros del nuevo pacto, no ministramos la autoayuda u otras filosofías. El contenido de nuestro ministerio debe ser la palabra de Dios, y es por eso que necesitamos conocerla. Lo alentamos a leer los libros que esta editorial publica con mucho esmero. Si lo hace, ciertamente tendrá el mejor contenido ya leído, el Evangelio de la gracia de Dios. Valore su vida y su llamamiento. No basta solo saber qué es el ministerio. Necesitamos recibir un ministerio específico de parte del Señor. Pedro, Pablo y Juan recibieron un ministerio bien definido de parte del Señor Jesús. Todos ellos poseían un contenido que provenía de una revelación. El apóstol Pablo es un ejemplo de alguien que estudiaba la palabra de Dios y por esa razón pudo recibir muchas revelaciones. Eso es lo que necesitamos, el conocimiento fundamental de la palabra, sumado a la revelación de Dios. Si tenemos esos dos aspectos, nuestra vida cambiará. Si queremos ser ministros del nuevo pacto, no podemos desperdiciar más el tiempo. Debemos ser disciplinados y dedicarnos al estudio de la palabra, de la Biblia, ya sea por medio de los libros o yendo al CP. De esa manera podremos hablar sobre el bautismo, la consagración, la conformación, la renovación y sobre lo que es la iglesia. No obstante, hay un peligro.
Si permanecemos solo en la palabra fundamental, nos quedaremos en la esfera mental y del análisis. Es por eso que necesitamos ejercitar nuestro espíritu. No basta saber solo las verdades. Si las sabemos usando solo la mente, sin ejercitar nuestro espíritu, podemos volvernos orgullosos. Frente a esto, tenemos que tener cuidado para que el conocimiento que adquirimos no sea solo objetivo, sino también subjetivo. Ese conocimiento aplicado en nuestro día a día tendrá como resultado un cambio en nuestro vivir. De esa manera, no juzgaremos ni condenaremos a nadie más, sino que nuestra vida y la de aquellos que nos rodean cambiarán. Dediquémonos a conocer y a aplicar la palabra de Dios en todas las situaciones que experimentemos. Pregunta: ¿qué es la palabra fundamental? ¿Cómo debemos usarla? Buen disfrute.